Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega, digamos, en este nuevo encuentro del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. Ciclo que empezamos ya hace 9 miércoles, este es el noveno, y en el cual tomamos en cada encuentro un tema diferente que nos compete en tanto humanos para poder mirarlo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de las escenas matrices. Las escenas matrices, como siempre digo, es una técnica psicoterapéutica, tiene un constructo teórico que tiene también que ver con la psicoterapia, es una manera de mirar al paciente, al vínculo terapéutico, al ser humano en general y a su relación con los demás y con la vida y consigo mismo, por supuesto. A lo largo de cada miércoles vamos intentando atravesar una serie de temas que, por supuesto, tienen una unidad. Digamos, en todos los temas volvemos de una manera u otra a pasar por conceptos similares o por los mismos conceptos y a mirarlos desde otra perspectiva. La teoría de las escenas matrices es una teoría espiralada, digamos, es una teoría que pasa varias veces por los mismos conceptos porque nosotros creemos que el aprendizaje se da de esta manera, no se da de manera lineal, sino que se da de manera espiralada. Espiralada quiere decir desde lo más superficial hacia lo más profundo, y uno diría en dos sentidos, desde lo más superficial hacia lo más central y desde lo más superficial hacia lo más profundo de nuestro interior. Es decir, cada vez que pasamos por conceptos similares, nosotros no somos los mismos, y como no somos los mismos, también los conceptos repercuten de manera diferente. Hoy vamos a trabajar con un tema que es crucial, sobre todo es crucial en nuestra cultura de hoy en día, como es el enojo, una de las 5 emociones básicas que hemos mencionado ya en nuestro encuentro destinado a mirar las emociones. Antes de ir directamente al tema del enojo, quisiera tomar, como en general me gusta hacer, una de las preguntas que ha aparecido en estas últimas semanas y ha aparecido de distintos lados y varias veces, que tiene que ver, no como pasa en general con un tema específico de los que venimos trabajando, sino más bien con de dónde salió escenas matrices. Es decir, ¿quiénes son las personas que trabajan con escenas matrices? La pregunta es, ¿quién es el creador de escenas matrices? ¿Y de dónde surge la teoría y posteriormente la técnica de escenas matrices? Bueno, quiero comentar para los que no saben que el creador de escenas matrices soy yo, y que en realidad escenas matrices toma de muchísimas teorías, de muchísimas escuelas psicoterapéuticas, y toma aquellos elementos que considero más importantes para darles, como nos gusta decir a nosotros, para darles una vueltita más, un paso más. Es una mirada de base exclusivamente humanística, y esto quiere decir que partimos de la base de que el ser humano es básicamente bueno y que cada vez que se hace daño a sí mismo o al otro es que está justamente desencontrado de esta bondad esencial. Entonces en esto es de base humanística y toma de muchas escuelas humanísticas. No me voy a detener en cada una hoy, pero quiero decir que toma mucho de la Gestalt, que toma también algo del análisis transaccional, que toma también de la logoterapia existencial de Viktor Frankl, que toma de la terapia rogeriana, que toma también de escuelas no humanísticas, como por ejemplo el psicoanálisis toma mucho del psicoanálisis, y quizás ahí tiene también que ver mi propia experiencia como paciente psicoanalítico. Toma también de otras escuelas, como por ejemplo la escuela cognitiva, e incluso hasta la escuela cognitiva conductual. ¿Por qué digo incluso? Porque en algún sentido el conductismo está, en algún sentido digo, como en las antípodas de nuestra manera de pensar. Sin embargo, hay muchas cosas del conductismo que tomamos, sobre todo para nuestros talleres. Y tomamos también algo del psicoanálisis junguiano. Y en resumen, tomamos de muchas escuelas porque consideramos, y en esto quizás mi formación tiene que ver, yo estudié en la Universidad de Flores y allí la enseñanza es muy ecléctica, por suerte. Digo, que todas las escuelas tienen algo para darnos, y entonces de ahí tomamos varios elementos. Quizás lo propio de escenas matrices, no sé si lo original, pero sí lo propio, lo más distintivo, es que pone el foco en el vínculo que el sujeto hoy tiene con el nene que fue. Es decir, desde escenas matrices vemos que hay un vínculo entre quien soy hoy y el nene que fui, el nene o la nena que fui, cada vez que miro una escena de mi historia. Es
el nene o el adolescente, como decimos siempre. Y ponemos el foco ahí, en cómo nos vinculamos con ese nene, porque a partir de ese vínculo, que puede ser más o menos consciente, a partir de ese vínculo, digo, se nos arma nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestra vida cotidiana hoy está armada del vínculo que nosotros establecemos, yo diría, cotidianamente con el nene o la nena que fui. Cada vez que recordamos una situación de nuestra infancia, cada vez que miramos una situación de nuestra infancia, establecemos un vínculo con ese nene. O lo defendemos, o lo acusamos, o nos ponemos de su lado, o nos ponemos del lado de los padres o del agresor de turno, o consideramos que es un ser saludable y bueno, o consideramos que es un ser que no es saludable y que no es bueno. Es decir, en este vínculo se nos juega hoy nuestra cotidianidad. Esas son, digamos, las escenas matrices que surgió como idea primero allá hace unos 6-7 años y que fue tomando forma hasta que hace 4 años se hizo constructo teórico. Por supuesto, constructo teórico abierto que se sigue profundizando, porque además así consideramos nosotros el proceso de crecimiento, como un proceso que no termina, no tiene fin. Los terapeutas y los pacientes estamos en el mismo camino. Quizás tenemos un saber cuando somos terapeutas que el paciente desde su lugar de paciente no tiene. Pero el camino es el mismo, estamos todos transitándolos en distintas circunstancias y en distintas instancias en el mismo camino. Dicho esto, dicho algo de cómo empezó Escenas Matrices, vamos a ir al tema de hoy, que como les digo, es el enojo, que considero una emoción especialmente importante y especialmente puesta en el ojo de la lupa en nuestra cultura actual. Para empezar hablando del enojo, vamos a decir que el enojo, como veíamos en la charla sobre emociones, el enojo es una de las 5 emociones básicas. Ustedes recuerdan que habíamos dividido las emociones en primarias y secundarias. Las primarias son 5 y las dividimos también en 2 grupos, las placenteras y las displacenteras. Entre las placenteras estaban amor y alegría, entre las displacenteras estaban tristeza, miedo y el enojo. El enojo, al igual que la tristeza y que el miedo, suele estar visto muchas veces como una emoción negativa por ser displacentera. Es decir, acá hay una confusión en mi criterio que es crucial en el momento de trabajar con el sujeto enojado o con la parte enojada que todos tenemos. Al considerarla una emoción negativa, empezamos a rechazarla y entonces nos perdemos de todo lo que el enojo nos puede dar. El enojo, como la tristeza y como el miedo, es una emoción displacentera, no negativa. Es decir, es una emoción que en general, no me gusta experimentar. Pero no tiene absolutamente nada de negativo, sino que justamente, al igual que las otras emociones primarias, y como veíamos en la charla de emociones, al igual que en las otras emociones primarias, el enojo cumple una función. Y acá me importa mucho detenerme porque la función del enojo es poner límite a quien quiere agredirme. Es decir, poner límite a quien quiere traspasar una línea, un espacio que es un espacio propio. Puede ser un espacio físico, puede ser un espacio emocional, puede ser un espacio vincular, un espacio propio. Esta es la función del enojo, por eso a mí me importa tanto entender que cada vez que se propone pensar al enojo como una emoción negativa y por lo tanto rechazarla o desterrarla o limitarla en nuestro psiquismo adulto, también se nos propone perder esa función que el enojo tiene. Dicho esto, vamos a decir que podemos diferenciar 2 niveles en el enojo. El nivel de la experimentación del enojo y el nivel de la expresión del enojo. Es decir, el primer nivel tiene que ver con cuánto yo puedo experimentar el enojo y el segundo nivel tiene que ver con cómo yo voy a expresar o no este enojo en el vínculo con quien me enoja. Y acá a partir de esto, vamos a mencionar 2 maneras, en mi criterio, disfuncionales que suelen aparecer con respecto a la propuesta que se suele hacer a una persona enojada. Es decir, ¿qué se le propone
como terapeuta, como escuela de ayuda, qué se le propone en general a una persona enojada o qué se le propone a una persona que haga con su enojo desde estas dos perspectivas en mi criterio disfuncional. Por supuesto hay otras, pero me voy a referir básicamente a estas dos. En principio, se le propone que no experimente el enojo. Y aquí me parece algo importante. Digo, se le propone que no experimente para que no lo exprese. Es la frase típica que usamos en nuestra vida cotidiana cuando decimos no te enojes. Y en realidad, el enojo, como cualquier otra emoción, o mejor dicho, la experimentación del enojo como cualquier otra emoción, no es una decisión de la voluntad. Si yo tengo una circunstancia en la vida y esta circunstancia me enoja, yo no puedo decidir no enojarme. Es decir, yo no puedo decidir no sentir esa emoción. Lo que puedo decidir es no experimentarla. Digo, con trabajo puedo no experimentarla. Pero esto no es no enojarme. Esto es anestesiarme el enojo. Entonces, cuando uno entra en este intento de no enojarse, y aquí quiere decir no experimentar el enojo, a lo sumo, lo máximo que puedo conseguir es no contactar con esa parte enojada. Es decir, lo máximo que puedo conseguir es anestesiar la experimentación del enojo. Por supuesto también la expresión, pero en principio la experimentación. Y cuando yo intento anestesiar la experimentación del enojo y no contactar con ello, esto empieza a tener consecuencias en mi vida. Como el enojo tiene la función de poner límites, la primera consecuencia es que empiezo a no poder poner límites. Entonces, el otro puede invadirme, porque solamente puedo poner límites desde el enojo. Si yo no puedo poner límites y el otro puede invadirme en mi ámbito físico, puede invadirme en mi ámbito vincular, entonces puede meterse en mi casa, o puede meterse en mis vínculos, o puede invadirme en el sentido de lo que opina o no opina de mí. Y yo empiezo a habitar un lugar cada vez más reducido. Es decir, la persona que se propone anestesiar el enojo y no experimentarlo, lo que le empieza a pasar es que su ámbito, su propio ámbito, está cada vez más reducido y entonces, o bien cuando se vincula con el otro, queda a merced del otro, o bien no se vincula con el otro. En este sentido, la primera consecuencia es justamente esta, la pérdida de la función del enojo y la posibilidad de que el otro invada mi propio espacio. La segunda consecuencia que viene con intentar anestesiar el enojo tiene que ver con perder fuerza. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción que tiene mucha fuerza. Entonces, cuando yo intento anestesiar mi enojo, empiezo a perder fuerza. ¿Fuerza para qué? Fuerza para llevar a cabo mis proyectos, fuerza para poder desarrollarme en el mundo, fuerza para poder sostener mis opiniones, fuerza para poder sostener mis valores, fuerza para poder defender mis deseos o lo que no deseo. Es decir, empiezo a perder fuerza y quedo en los vínculos debilitado justamente por este intento por no enojarme, que en realidad es, si lo traducimos, por no experimentar, por no contactar con el enojo. En definitiva, cuando un sujeto intenta no enojarse o intenta anestesiarse en el enojo, en el vínculo con el otro termina sometiéndose. Es decir, en el vínculo con el otro, el parámetro es el otro. Y uno termina sometiéndose. Esta sería la primera manera, en mi criterio disfuncional, de abordar el tema del enojo. Intentando no enojarse, o traducido esto a los términos que estamos hablando, intentando no contactar con el enojo. La otra manera que en mi criterio es disfuncional es justamente la opuesta. La otra manera disfuncional en mi criterio es que cada vez que experimento enojo, de la manera en que lo experimento, con la intensidad con la que lo experimento y de la forma en que lo experimento, lo expreso así como lo experimento. Entonces acá tenemos otras consecuencias, digamos, porque si cada vez que algo me enoja,
independientemente de cuánta razón tenga yo o no en mi enojo, independientemente de cuán violento sea o no mi enojo, si cada vez que algo me enoja yo lo voy a expresar en la relación con el otro, así como yo lo siento, bueno, entonces acá las consecuencias son otras. Las consecuencias son que siempre necesito tener a alguien con quien pelear, siempre necesito un enemigo de turno, siempre necesito luchar, no concibo estar sin luchar, siempre necesito luchar contra alguien. Y finalmente, y esto es quizás lo más interesante, no lo sé, finalmente siempre me siento víctima del otro, del cual tengo que defenderme y con el cual tengo que pelear para no sentirme víctima. Es decir, siempre me siento víctima de alguien con el cual peleo para no sentirme víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo me vinculo desde esta manera en el vínculo con el otro, siempre me estoy rebelando ante el otro. En la primera manera, siempre me estoy sometiendo al otro. En la segunda manera, siempre me estoy rebelando ante el otro. ¿Y por qué me importa mucho esto? ¿Por qué me parece sumamente crucial? Porque desde la mirada nuestra, desde la mirada de las escenas matrices, el primer individuo que hemos mencionado, el que siempre se somete, es un niño pequeño. Y el segundo individuo, el que siempre se revela, es un adolescente. Es decir, son las dos maneras de la infancia, como hablábamos la otra vez cuando hablábamos de la adultez. Las dos maneras de la infancia son la niñez y la adolescencia. En la niñez, la regla es someterse al otro para ser aceptado. En la adolescencia, la regla es rebelarse ante el otro para que el otro lo valide. En este sentido, estas dos maneras de habitar el enojo, o estas dos maneras de intentar trabajar con el tema del enojo, tienen un denominador común. Identifican experimentación con expresión. En el primer caso, se intenta no experimentar para no expresar. En el segundo caso, todo lo que se experimenta se expresa. Es decir, en ambos casos, experimentación y expresión están identificadas. Hay un igual entre los dos. Y acá entonces voy a comentar, o vamos a entrar en qué significa enojarse desde la mirada de las escenas matrices. Es decir, cuál es la propuesta desde las escenas matrices con respecto a un tema tan crucial y tan difícil como es el enojo. Lo primero que decimos desde escenas matrices es que la experimentación y la expresión del enojo son diferentes. O sea, no hay identidad, hay diferencia entre experimentar y expresar. En este sentido, la propuesta es conectar de la manera más plena posible con ese enojo. Conectar no quiere decir expresar, quiere decir experimentar. Es decir, conectar y honrar el enojo que yo tengo adentro. Y después hacer un trabajo, hacer un proceso para poder ir determinando porque es todo un proceso, ir determinando en cuánto este enojo corresponde a la situación que me enoja. Esto no es fácil y en general no se puede hacer solo. Es decir, si yo me enojo 10, ¿cuánto de carga tiene la situación? ¿Tiene 10? ¿Tiene 9? ¿Tiene 6? ¿Tiene 3? ¿Tiene 1? Y acá viene esta diferencia que en general nosotros, los seres humanos, tenemos entre la experimentación y la situación. En general, lo que yo experimento es más, o a veces menos, pero con más se entiende más, es más que lo que está verdaderamente sucediendo. El ejemplo que pongo siempre, que además es el ejemplo que pongo en mi libro, el ejemplo de mi paciente que cuando el colectivo no se detiene cuando él está en la parada, él siente que lo quiere matar al colectivero. O sea, este ejemplo siempre me resultó sumamente esclarecedor. O sea, cuando él ve que el colectivero no se detiene,
lo que a él le pasa es que lo quiere matar. Si uno mira el enojo de él, el enojo es 10. Si uno mira cuál es el estímulo, bueno, uno diría puede ser 5, puede ser 6. Seguro que no tiene que ver con el enojo que él experimenta con el colectivero. ¿Qué se piensa de las escenas matrices? ¿Que está mal que él se enoje 10? No. ¿Qué se piensa de las escenas matrices? ¿Que él tiene que ir efectivamente y matar al colectivero? No. Es decir, ¿se piensa que está mal que experimente lo que experimenta? No. ¿Se piensa que él tiene que ir y expresar lo que experimenta? No. Lo que se piensa de las escenas matrices es que hay que honrar estos 10 del enojo y hay que poder entender cuánto le corresponde a la situación. Por ejemplo, 4. Y hay que empezar a pensar a qué corresponden los otros 6. Y entonces, en el trabajo, nos vamos a dar cuenta que los otros 6 no le corresponden a la situación del colectivero, sino que le corresponden, seguro, a una escena o a varias escenas matrices de la infancia del sujeto. Así en el trabajo con mi paciente, después de poder indagar con el tema del enojo, llegamos a las escenas en donde él, siendo pequeño, le pide a la mamá que juegue con él y la mamá, ocupada porque está haciendo una carrera, casi nunca puede jugar con él y le dice que no y se levanta y se va hacia la cocina y entonces él la ve de espaldas yéndose hacia la cocina de la misma manera que ve al colectivero yéndose con su colectivo. Es decir, esos 6 de enojo que le sobran, vamos a poner así, a la escena actual, esos 6 de enojo corresponden a las escenas matrices. Entonces, desde las escenas matrices se piensa que la experimentación es siempre digna. Todo el enojo que yo experimento es digno de estar donde está. Lo que tenemos que hacer es diferenciar qué corresponde aquí y qué no corresponde aquí. E ir a trabajar lo que no corresponde aquí. Porque entonces, en la expresión, vamos a poder expresar el enojo de manera adulta. No siendo un niño sumiso ni un adolescente rebelde, sino expresar el enojo de manera adulta. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo es expresar el enojo de manera adulta? Y entonces vamos a mencionar algunas diferencias entre el enojo adulto y el enojo adolescente. Lo primero que vamos a decir es que el enojo adolescente es un enojo desordenado, mientras que el adulto es un enojo ordenado. Es decir, el enojo adolescente es un enojo que no se puede quedar en el centro. Está todo el tiempo saliéndose de su centro. Cuando me enojo de manera adolescente, todo el tiempo me salgo de mí. Mientras que cuando me enojo de manera adulta, todo el tiempo estoy en mí. Desordenado y descentrado, el enojo adolescente. Ordenado y centrado, el enojo adulto. El enojo adolescente está referido a la persona, mientras que el enojo adulto está referido a la conducta de la persona. El enojo adolescente, cuando me enojo adolescentemente, me enojo con la persona, no con lo que la persona hizo. Me enojo con la persona. Mientras que cuando me enojo de manera adulta, me enojo con la conducta, con la acción que la persona llevó a cabo. Por eso decimos que el enojo adolescente es irrespetuoso de la persona, mientras que el enojo adulto es respetuoso de la persona. En general, el enojo adolescente, como es con la persona, es agresivo, mientras que el enojo adulto puede tomar una innumerable cantidad de formas. El enojo adulto puede también estar expresado en un chiste, en una palabra, en una mirada, en un discúlpame pero no, en un me voy a retirar de acá. El enojo adulto está expresado de 1000 maneras, mientras que en general el enojo adolescente es un enojo agresivo. El enojo adolescente tiene al agresor o tiene al otro como foco, mientras que el enojo adulto no tiene al otro como foco, tiene a esa parte mía lastimada por el otro como foco. Esto sería para hablar toda una charla más. Cuando el otro me agrede una parte mía. A esta parte la llamamos el nene que está dentro. El enojo adulto tiene como foco esta parte mía y no al otro, y le interesa defender esta parte mía, no agredir al otro. El enojo adulto tiene la misma fuerza que el otro, más un punto.
mientras que el enojo adolescente siempre tiene menos fuerza que el otro, porque el enojo adolescente, si bien grita, termina pidiendo validación. O sea, el enojo adolescente necesita de que el otro lo respete y lo valide. Mientras que el enojo adulto es un enojo que no depende del otro, pone límites. El enojo adolescente finalmente discute y discute para acordar algo o para convencerlo, cual es lo mismo. El enojo adulto no discute para acordar, el enojo adulto informa, pone límites. Puedo hablar para ver si nos ponemos de acuerdo, puedo ver si estamos de acuerdo, pero intentar acordar, pero en última instancia aquello que me enoja no va a seguir pasando porque yo voy a poner límites. Y finalmente, el enojo adolescente intenta ganar y el enojo adulto intenta y consigue poner límites. Por supuesto, el enojo adulto es algo que solo puede ir ganándose a medida que podemos trabajar las escenas matrices que nos enojan esa diferencia con la escena actual. Digo, si yo no voy a trabajar la escena matriz, eso que no trabajé lo voy a poner en la situación de hoy y me voy a pelear con el otro como si fuera mi mamá o mi papá, pidiéndole validación. Por eso es que cuando trabajamos desde las escenas matrices, trabajamos siempre en dos planos. Vamos a la infancia para sanar allá aquello que todavía no está sanado y trabajamos en la relación actual con el otro para ayudar al sujeto a poner el límite en la relación con el otro en aquello que no quiere que suceda. Algo de esto ha sido el tema del enojo por hoy, por supuesto da para muchísimo más, tanto que hemos hecho talleres del enojo. El enojo es una emoción extraordinaria cuando uno puede realmente entender qué es lo que sucede ahí, y además es una emoción imprescindible para nuestra vida adulta. Como siempre les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá. Como siempre, estamos siempre felices de recibir comentarios, preguntas que siempre nos invitan a pensar, a reflexionar, a mejorar, a transitar este camino de la mejor manera posible. Los invito a acercarse a aquellos que estén buscando un espacio de terapia individual o un espacio de terapia grupal. Tanto yo como mi equipo estamos trabajando todo este tiempo de cuarentena de manera online, a través de WhatsApp, a través de Skype. Tanto para pacientes en Argentina como para pacientes en el exterior. Tenemos pacientes en muchos países, por suerte. Tenemos, como les digo, procesos de terapia individual, procesos de terapia grupal. Tenemos también supervisión para profesionales. En épocas de no cuarentena tenemos también talleres de escenas matrices. Tenemos ahora también, en época de cuarentena, la formación en escenas matrices a través del Zoom. Y tenemos una formación online de escenas matrices para aquellos que quizás no la pueden cursar o que no están en Buenos Aires en las épocas normales y no podrían venir, pueden hacer la formación online. Y este viernes tenemos el primer seminario del ciclo de seminario La mirada de las escenas matrices. Este viernes ya tenemos los cupos completados. Lamentablemente, o por suerte, tenemos los cupos completados, pero los invito a ustedes, a quien quiera, a inscribirse en el segundo seminario, que va a ser el segundo viernes de agosto, de 9 a 12, y a través de la plataforma Zoom, de 9 a 12 de Argentina, pero por supuesto pueden inscribirse desde cualquier lugar del mundo hispanoparlante. Les agradezco muchísimo, como todos los miércoles, su acompañamiento, su presencia, y los invito, si ustedes quieren, a acompañarnos, por supuesto, el miércoles que viene, en el mismo horario. Muchísimas gracias.